Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Ustedes han visto, y yo estoy segura que lo han visto niños que hablan otro idioma, han visto cómo a veces hay películas, por ejemplo, en otro idioma, se dan cuenta que hay gente que sabe otra cosa y por lo tanto habla de otra manera, ¿cierto? ¿Qué idioma es el que más han visto? A ver, yo leo, pues obviamente la respuesta, claro, inglés. Y es porque esos niños se criaron en un entorno en donde le hablaron en inglés. O sea, la información que recibieron desde que nacieron, desde antes de nacer, desde la barriguita de sus mamás, fue en inglés. Y este segundo punto, acerca de un buen hábito que nosotros les queremos recomendar de leer libro educacional, un libro por lo menos al mes, tiene que ver con eso, porque tú vas a ser capaz de desarrollar cosas diferentes de acuerdo a lo que aprendas. Estamos de acuerdo en que en algún momento aprendiste matemáticas porque te enseñaron matemáticas. Y generalmente los hábitos que tienen que ver con riqueza, desafortunadamente todavía no los enseñan en la escuela, en el colegio, así que es importante que tú, de ese grandioso y bastante tiempo libre que tienes, puedas sacar tiempo para elegir qué información quieres meterle a tu cabeza, porque así como los niños que hablan inglés fue porque le metieron mucha información en inglés, tú vas a poder, dependiendo de los libros que te leas o de la información que elijas meterle a tu cabeza, vas a poder desarrollarte en cuanto a la prosperidad y al éxito. Es muy bonito como cuando tú como niño tienes 9, 10, 11, 12 años, libros que te gusten, libros que te puedan aportar, te empiezas a dar cuenta cómo te dan ideas, cómo te conectan con otras realidades. Créeme, porque lo he visto en muchas familias. Si tú como niño decides incorporar ese hábito y te dejas guiar un poquito por tus papás, las posibilidades tuyas de éxito se incrementan un montón. Y yo estoy seguro que tú quieres ser una persona exitosa y cumplir tus sueños y los propósitos que quieras cuando seas un poco más grande. Siguiente punto. Invertir 5 horas a la semana en crear tu propio negocio. Esto salió como conclusión de que los papás que tenían plata, que tenían resultados económicos muy altos, le enseñaban a sus hijos y eran muy conscientes de poder ayudarles a que los hijos pudieran montar sus propios negocios, para que no solamente necesariamente tuvieran la posibilidad de un empleo, sino para que pudieran montar sus propios negocios. La idea que les recomiendo y que sale tal cual en este estudio es que en conjunto con tus papás tú puedas sacar la disposición de dedicarle 5 horas a la semana para crear tu propio negocio. Pues nuestros hijos hace como un par de años empezaron a decir que querían tener plata, que querían su plata, ¿no? Su propia plata, que querían manejar negocios. De hecho, mi mamá y mi papá tenían un almacén de telas que se cerró hace algunos años, pero Mateo, sobre todo, alcanzó pues a vivir un poquito de ese periodo del almacén de telas y era impresionante porque él tenía tantas ganas de como de manejar plata, de ganar plata, que él se levantaba temprano, se bañaba, se vestía cuando estábamos donde mi mamá, porque nosotros no vivimos en la misma ciudad. Cuando estábamos allá, él se bañaba, se vestía cuando estábamos de vacaciones, bañado, vestido y listo a las 7:15 de la mañana. Y yo le preguntaba para dónde iba y él me decía que iba a trabajar con la abuelita. Esto es un niño de 5 o 6 años, bañado y vestido él solito, porque se iba a trabajar con la abuelita, porque resulta que mi mamá le ponía a hacer ciertas cosas en el almacén y entonces le daba algunos billeticos. Pues cuando uno está niño, cierto que es rico recibir algunos billeticos, o sea, uno se siente como, y más si se lo merece y se lo gana. Y a Mateo lo que más le gustaba, les voy a decir la verdad, era sentarse en la caja registradora a recibir los billetes, ¿no? Porque era como el contacto con la plata. Entonces, ellos estaban ya después con esta idea de que querían tener plata, de que querían hacer lo mismo que nosotros de alguna manera, porque tendemos a imitar. Y nosotros decidimos que queríamos que ellos tuvieran algo independiente y aparte de lo nuestro. Y un día conocimos a una pareja de suizos, Emilia, nuestra niña que hoy tiene 9 años, en ese momento tendría por ahí 6 años, 6 o 7 años. Llegó una niña de Suiza, los papás se vinieron a vivir acá por un año porque venían a montar, a iniciar una empresa. La empresa que venían a iniciar era de chocolates orgánicos. Orgánicos quiere decir pues que
todas las fuentes y las materias primas que usan en eso no las fumigan y no usan químicos dañinos para el cuerpo, etcétera. Así que a mí me gustan mucho las cosas orgánicas. Entonces, los conocimos a ellos, yo me hice muy amiga de ella, teníamos como formas de pensar parecidas y en algún momento nos enteramos del negocio que venían a montar. Nosotros ya teníamos súper claro ese principio de que los niños empezaran poquito a poco a aprender a montar su negocio. Entonces yo me acuerdo que una vez nos invitaron un jueves, yo me acuerdo a mediodía, nos invitan ellos a almorzar, me acuerdo que hicieron comida de la India, me acuerdo de eso. Yo tengo oportunidad de interactuar un poquito con él, con el esposo de la Suiza, también suizo. Después, en otro momento, ellos estaban ya casi que de vuelta a Suiza, nos invitan a un restaurante como por el centro, yo me acuerdo, compartimos. El caso es que empecé a compartir con él y le digo, mire, yo quisiera tener la posibilidad de participar de alguna manera del negocio. Pasé la historia cortica, terminó firmando un contrato con ellos para exclusividad con unos temas. ¿Para qué? Para montar el negocio a mis hijos, ¿no? Para dejarles por lo menos, yo como papá, para ayudarles con la estructura. Claramente ni Emilia ni Mateo podían negociar un contrato, ni iban a firmar un contrato. Yo lo hacía y entonces empezó la aventura de ellos. Les voy a mostrar aquí un video porque una vez ya se firmó el contrato y ellos quisieron de su plata que tenían ahorrada, compraron un pequeño inventario y empezaron a hacer un video promocional para empezar a comercializar sus productos con la más de los amigos del colegio, con familia, etcétera. Entonces, pues ahí ellos hicieron su video, los ayudamos a grabar su video, les ayudamos a mandar ese video a través de redes sociales y después de que habían arrancado vendiendo pues a su manera, poquito a poco, nosotros no les hacíamos el trabajo, nosotros los dejábamos que lo hicieran, les dábamos algunos consejos, pero es muy importante que ellos hicieran, o sea, que pasaran por el camino. Y es algo importante que tú hagas también, si eres niño, si eres joven, si te suena esto que te acabamos de decir, que empieces a hacerlo tú, con cierto apoyo de tus padres, pero que tus papás no te hagan todo, que tú empieces a hacer las cosas. Y me acuerdo que después de poquito tiempo, en un lugar donde Emilia monta a caballo todos los domingos, se iba a hacer como una especie de bazar. Nos dijeron que si queríamos participar, les dijimos a los niños y dijeron que sí. Eso implicaba un pago por participar en el bazar, no me acuerdo cuánto era, pero nosotros les dijimos, si participan, eso no lo pagamos papá y mamá, lo pagan ustedes con las ganancias. Nos miraban y nos decían, bueno, está bien. Implicaba todo el sábado trabajando y todo el domingo trabajando. Ahora empezaron así, yo creo que el sábado fácilmente, ¿cuánto trabajaron? ¿Como 10 horas, 12 horas? Bueno, trabajaron un montón el sábado, el domingo un poquitico menos, pero metidos. Mateo era un poquito más grande, empezó a trabajar un poquito más en tiempo, pero Emilia, era una niña un poquito más extrovertida, todo el mundo se la gana, ella se gana a todo el mundo, empezó a hablar con señores que venían de jugar golf o jugar tenis y empezaba a decirles, mira, tenemos esto, ¿por qué no vienes al stand? O sea, hicieron equipo. Y después de hacer equipo, mira, esto que les muestro acá, esta foto, es en ese conjunto donde se hizo este bazar. Ahí montaron su stand con los chocolates que habían comprado de inventario, ¿cierto? Y ahí estaban arrancando el día. Aquí está Mateo negociando con una señora, le está ofreciendo. Nosotros estábamos de lejos mirando, pero todo lo hacían ellos. Y antes de eso le decíamos, bueno, ¿qué les parece a ustedes por qué la gente compraría chocolates? Y nos decían por esto, porque son orgánicos, porque son no sé qué, porque son ricos. Y les ayudábamos un poquito a tener razones, pero aquí Mateo hacía todo y pasó una cosa súper interesante. Llegó estas dos señoras eran polacas. No hablaban español, hablaban alemán. Por cosas de la vida, Mateo habla alemán, están en un colegio suizo y hablan alemán, y ahí en esa foto Mateo les está hablando en alemán, y me acuerdo que en un momento les dice, nosotros les enseñábamos a anotar todos los datos de los clientes y con un teléfono para que pudieran hacer una recompra. Pues cuando él está pidiéndole eso a las señoras le dicen no, en alemán, no le dicen, no, pero es que nosotros no vivimos en este país, nosotros vivimos en Polonia. Y él les dice, no importa, se los llevamos hasta Polonia. O sea, increíble, nosotros nos reíamos, porque es que imagínate un niño de tu edad de 11 años, en ese momento tenía 10 años, haciendo eso, o sea, ya buscando cómo internacionalizaba su negocio a Polonia. Lo más bonito, de los momentos más bonitos, fue cuando evaluamos el resultado. Aquí están ellos, yo les dije, cuenten la plata, les decíamos, háganse amigos de la plata, toquen la plata, no tienen nada de malo que toquen la plata. Y es lo mismo que pueden hacer ustedes, niños. Tener plata es bueno, tocar la plata es bueno. Después se lava uno con jabón y todo, pero la plata es buena y es chévere que te relaciones con la plata. Yo me acuerdo, tú corrígeme, que después de ese fin de semana, ellos se ganaron más o menos 1.800.000 pesos colombianos.
Eso en dólares puede ser más o menos como 500, 550 dólares. Lo que vendieron. Vendieron 550 dólares o 1.800.000 pesos de ese entonces y se quedaron cada uno con un ingreso, con una ganancia, entre los dos, con una ganancia de 1 millón de pesos, o sea, mal contados como 300 dólares. Fíjate lo interesante, un par de niños, Mateo con 11 años, ella con 8 años, de haber trabajado un fin de semana y haberse ganado 1 millón de pesos, haberse ganado 300 dólares. Estaban felices, felices. Ahora, lo interesante fue también todo lo que hicieron. Aprendieron a pedir referidos, aprendieron a contar un inventario, aprendieron a que la plata se gana, que toca trabajar, a que muchos de ustedes están acostumbrados, y eso no está mal, a que sus papás les den muchas cosas, pero ustedes cuando hacen eso se dan cuenta que para ganarse la plata, para que sus papás se ganen la plata, tienen que trabajar, y es muy importante entender el sentido y ese valor de las cosas. Parece que ibas a decir. Que de hecho, esa confusión de cuánto se vendió y cuánto se ganó fue uno de los episodios más curiosos y yo siento que fue uno de los de más aprendizaje, porque así como dice Camilo, los papás trabajan generalmente, invierten tiempo para ganarse un dinero. Ella pensó que la cifra completa, el 1.800.000, ¿cuántos dólares? Como los 500, 600 dólares eran para ellos. Así que cuando nosotros les dijimos, no, un momento, porque de ahí hay que sacar la plata para pagar los chocolates que vendieron, ella se puso, los dos, porque Mateo tampoco lo había entendido muy bien, los dos se pusieron como así, me están robando. Entonces ahí ellos entendieron que había una cosa que era el capital, o sea, la plata que uno invierte para comprar, en este caso los chocolates, y otra que era la utilidad, o sea, lo que les queda y lo que se ganaron, y que de esas ventas también había que restar la inversión que se hizo para poder montar el stand. Entonces fue un aprendizaje bonito, creo, en ese aspecto de entender que la plata llega, pero que tampoco es que llegue y toda está disponible. A mí me gusta mucho esa foto porque me hace acordar de algo que hacía mi papá, que yo creo que ni siquiera lo hacía con intención, sino que para él era normal y necesario que yo tuviera contacto con la plata, pero yo, como digo, no creo que él tuviera la conciencia de saber por qué. Y es que a mí me tocaba, porque es que ustedes tienen que entender que nosotros también fuimos niños, entonces también tenemos una historia de lo que vimos y aprendimos en la casa. Yo les cuento esta mía, que era una cosa que a mí no me gustaba, y era que mi papá, a mí me obligaban a ir al almacén de mi papá, cosa que no me gustaba. Yo sé que hay cosas que a ti no te gustan, que tus papás te obligan a hacer, a contar la plata. Y esa parte de contar la plata me recuerda a esta foto, porque yo pienso que él inconscientemente quería que yo tuviera la plata en la mano, y además como una pequeña cosita extra que les quiero decir de esto, es que me elegía los billetes nuevos y limpios, y si me veía por alguna razón con un billete viejo o feo, me lo cambiaba por uno nuevo, porque eso finalmente me estaba enseñando a relacionarme bien con la plata. Acuérdense de la primera lámina de la que yo les hablé, que tenía que ver con las cosas que nos dijeron de la plata, y mi misma mamá todavía dice, lávese las manos porque tocó plata. Entonces, a mí esta lámina me gusta mucho por eso, porque me acuerdo de lo que aprendieron después de que invirtieron. En ese momento, esa gran sonrisa era porque ellos pensaban que todo era para ellos y que no había que pagar ni los chocolates ni participar en el stand. Pero tiene pues una connotación muy linda. Ellos en 2 días de trabajo, y fue de verdad, trabajaron duro los dos por disposición de ellos, se ganaron un poquito más que el salario mínimo en Colombia, o más o menos como el salario mínimo en Colombia. Es increíble, o sea, ¿qué es lo que entra a tu cabeza si cuando tienes 11 años y 8 años, con tu hermanita o con tu hermano, lo que sea, te ganaste en 2 días el equivalente a un mínimo? Eso es muy importante, niños. Ojalá ustedes puedan hacer un ejercicio similar con el apoyo y la ayuda de sus papás, porque no saben lo que les va a servir en la vida para crecer financieramente. Ahora, el cuarto punto que viene de esto tiene que ver con, nosotros les recomendamos, niños, que en la medida que ustedes empiecen a ganar plata, cuando empiecen a ganar plata, que ahorren por lo menos el 25% del ingreso que reciben, o sea, desde la utilidad me refiero. Acuérdense que él lo explicó ahora, una cosa es lo que se vendió, después de pagar todos los gastos quedó una utilidad, ¿cierto? 25% del ingreso. Ahora, eso fue lo que yo le dije a mis hijos, por lo menos 25% les recomiendo que lo ahorren. Ahora, cuando le pregunté a Mateo, por todo lo que nos había visto, me imagino que en el tiempo o lo que sea, cuando le pregunté a Mateo, bueno, eso fue el consejo que les di, y después le hice la pregunta, ¿cómo te lo hago a ti? Bueno, de eso que se ganaron 1 millón de pesos,
cuánto van a ahorrar y cuánto van a tener para comprar lo que ustedes quieran. ¿Sabes cuánto me dijo Mateo en ese entonces? Voy a ahorrar el 50%. Y es increíble, entre más puedas ahorrar de lo que tú vas a recibir, muchísimo mejor, y te lo voy a explicar ahora en una lámina. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.